Buen día, traders. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de análisis del mercado, especialmente de criptomonedas. Hoy tenemos 14 de julio de 2026. Entonces vamos a revisar cómo se encuentra en este momento el mercado y la proyección, hacer la actualización de la proyección del precio desde el último video que hicimos. Entonces vamos al gráfico. Listo, gente. Entonces vamos a mirar qué fue lo que nosotros comentamos en el video anterior. Listo, que fue el video del, esto fue del hace 5 días, ¿cierto? Esto fue más o menos el 9 de julio. Listo, entonces vamos a revisar qué fue lo que dijimos el 9 de julio. Entonces, específicamente frente a lo que era, mm, frente a lo que era el movimiento del precio para Bitcoin y Ethereum. Vamos a revisar específicamente el movimiento de Ethereum. $1. Estamos en Bitcoin 1361. Estamos en Bitcoin anterior hasta la y buscar shorts. Estamos en Bitcoin 463 y nos vamos con el long. Diferencia de Bitcoin ya hizo el quiebre. Acá estábamos en Ethereum. La alcista de M15, BTC todavía no lo ha hecho, pero Ethereum ya lo hizo. Entonces tenemos el quiebre de la estructura, nos generó un cambio de dirección, ¿cierto? Un cambio de carácter de alcista a bajista nuevamente. Y yo que estoy esperando, que si, como tenemos, esta es la estructura principal, ¿sí? Esta es la estructura principal, donde teníamos el impulso, ¿sí? Tenemos este impulso y ahora tenemos nosotros este retroceso. Entonces, esta es la estructura principal que tenemos nosotros en, en, en Ethereum, ¿cierto? Esta es la estructura principal, impulso, retroceso, pero internamente tenemos también una estructura interna, tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, impulso, en donde en este momento pues la estructura, ¿sí? Alcista en temporalidad M15 para Ethereum la tenemos en esta zona, en la zona de los $1,751. Entonces, ¿qué pasó? Mientras el precio de Ethereum no nos cierre con una vela envolvente por la parte alta, ¿cierto? De este nivel, pues no cambiaría nuevamente la tendencia alcista, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, el precio tomó liquidez, cerró con vela con absorción y está cayendo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es que nos venga a hacer un nuevo mínimo. Entonces, si nos hace un nuevo mínimo, que acá yo lo estoy esperando,
eh, pero estoy esperando sobre esta zona, sobre los 1600. Listo, gente. Entonces, volvemos al gráfico de Ethereum. Entonces, de acuerdo a lo que comentamos en ese video anterior de hace 5 días, ¿cierto? Nosotros que planteamos, vamos a revisar Ethereum. Listo, vamos a revisar acá Ethereum. Okay. Entonces vamos a dar la temporalidad de 15 minutos para hacer la actualización del movimiento del precio, ¿vale? Y después revisamos el gráfico de Bitcoin, ¿listo? Y ya les comento por qué primero Ethereum y después Bitcoin. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Como lo veíamos en el video, ¿cierto? Estamos hablando de más o menos de la zona de los $1,715, ¿sí? Entonces, más o menos estábamos sobre esta zona, ¿cierto? Acá. Estábamos acá. Estábamos aquí ubicados el 8 de julio a las 10 de la mañana, hora de Colombia. Sí, más o menos, ahí estamos. Sí, este era el punto, ¿cierto? Más o menos 8 de julio son las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué comentábamos nosotros? ¿Sí? ¿Qué comentábamos nosotros? Y vamos a romper aquí el gráfico. ¿Listo? Entonces, ¿qué comentábamos nosotros? Que acá teníamos, ¿cierto? Un alto, ¿sí? Porque teníamos, el precio nos venía haciendo cada vez eh, bajos más bajos y altos más altos, ¿sí? Entonces, acá teníamos un alto, teníamos un bajo, ¿cierto? Teníamos un alto y teníamos un bajo. Entonces, ¿qué comentamos nosotros? Que de acuerdo a la acción del precio, en el momento en que el precio de Ethereum nos rompiera, ¿sí?, este nivel, que era el alto fuerte, ¿cierto?, de la estructura bajista, este era el, el bajo pues débil, ¿sí? Era el bajo débil. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Que si el precio de Ethereum nos rompía esta zona con una vela envolvente, en un retroceso nos podíamos nosotros incorporar al movimiento alcista. Pero si no era capaz, ¿sí?, de romper esta zona, el long lo teníamos que buscar por la parte baja, ¿cierto? Por la parte baja, es decir, que viniera a hacernos un nuevo mínimo, ¿sí? Sobre los 1700, 1000, por acá en esta zona, ¿sí? Entonces, habían las dos posibilidades: incorporarnos al long una vez hiciera la ruptura y el retroceso, o incorporarnos al long si hacía la ruptura y hacía un nuevo mínimo, ¿cierto? Un nuevo bajo más bajo. Entonces, vamos a ver qué hizo el precio. Nos damos cuenta, intenta romper, no es capaz, hasta que lo rompe, ¿sí? Listo, acá ya rompe con cuerpo, ¿sí ven? Es decir, que ya la estructura nos cambia. Entonces, esto sería un quiebre, ¿cierto? Un CDC, ¿sí? O sea, un cambio de carácter, un nuevo cambio de carácter. Ya tenemos un cambio de carácter, ¿vale? En este movimiento, ¿listo? Y aquí nos quedaría el soporte, ¿listo? De temporalidad de M15. Es decir, aquí nos quedaría el bajo fuerte, ¿listo? Y aquí ya nos iba a quedar, pues esto tendríamos que nosotros ir a generar pues ir a hacer rupturas, ¿cierto? Cada vez, o altos más altos, teniendo en cuenta que esto sería ya un alto débil, ¿cierto? Porque quebramos la estructura bajista. Entonces vamos a ver nosotros cómo, en qué punto nosotros hubiéramos podido entrar acá, miren. Entonces, en este retroceso, si nosotros trazamos un Fibonacci, ¿sí?, podemos trazarlo el Fibo completo, ¿sí?, o podemos trazar un Fibo desde este movimiento, desde este, tuvimos impulso, retroceso, impulso. Entonces nosotros nos hubiéramos podido ubicar
sobre esta zona, más o menos, ¿sí? Acá, sobre esta zona nos hubiéramos podido nosotros ubicar para buscar ese movimiento alcista, ¿vale? Acá no hubiéramos podido nosotros ubicar para buscar ese movimiento alcista con un stop loss aquí, ¿sí? Entonces, como ya nos hizo la ruptura, ¿cierto? Ya nos hizo un nuevo alto, entonces, un nuevo alto más alto que el anterior, entonces tendríamos nosotros que esperar a que nos vuelva a hacer otro alto más alto para que la estructura nos venga a quedar acá. Entonces, vamos a ver qué hizo el precio. Entonces, acá más o menos sería un stop loss de un 1.5% por debajo del bajo, ¿cierto? Fuerte, del soporte y para arriba. ¿Listo? Entonces, haber entrado acá sobre el 0.66 del FIBO y nos vamos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué hizo el precio. El precio vuelve, ¿cierto? Se queda otra vez, nos toma la entrada y nos vamos. ¿Listo? Entonces, ese fue el movimiento que dijimos que iba a tener el precio si quebraba esta zona. Pues como efectivamente lo quebró, esta era la entrada y este era el movimiento. Entonces, vamos ahora a mirar en Ethereum cómo estamos en este momento. ¿Sí? Entonces, si hubiéramos hecho ahí la entrada, miren el trade tan espectacular que tendríamos en este momento, ¿sí? Que sería más o menos de un 7%. Hasta ahora iríamos en ese trade. Listo. Entonces, vamos a hacer la actualización primero de Ethereum y después hacemos la actualización de BTC, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a revisar en temporalidades primero superiores, macro, para ver este impulso, ¿cierto? O este retroceso, perdón, en el precio, porque en macro estamos bajistas. Entonces vamos a ver este retroceso, hasta dónde podría llegar. ¿Para qué? Para en el momento en que nosotros busquemos longs, ¿cierto? Porque en temporalidades bajas si estamos alcistas, tanto en M15, en H1 y ya también en H4, ¿sí? Entonces, pero eso es un retroceso para seguir cayendo. Entonces hay que ver en dónde nos incorporamos al movimiento alcista. Recuerden que lo ideal es operar a favor de la tendencia, no en contra. En este momento, en temporalidades menores estamos alcistas, entonces la idea es operar a favor de esa tendencia alcista temporal, ¿cierto? Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Que si trazamos nosotros un Fibonacci, ¿sí? Desde el alto hasta el bajo, ¿sí? Del alto hasta el bajo, si trazamos un Fibo, ¿qué tenemos nosotros? Acá tenemos una zona de un Fibo de unas zonas importantes, la zona golden, ¿cierto? La zona dorada que del 0.61 que está en los 2040.25 y también tenemos la zona del 0.66 en los 2082.96, ¿cierto? Ahí tenemos nosotros los dos puntos importantes de Fibonacci, ¿sí? Hay un 0.5, pero pues ya estamos muy cerca de esa zona. Ahí pues no me atrevo por ahora ahí a generar una posibilidad de entrada. Entonces, ya tenemos marcada nuestra zonita, ¿cierto? Que es más o menos sobre la mitad del rango, ¿sí? En el semanal, que podemos ver nosotros también en temporalidad semanal. Vamos a colocar las medias móviles y nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Que de acuerdo a las medias móviles, esta es la media móvil de exponencial de 20 periodos, ¿sí? La azul, esta azulita, y la naranja es la exponencial de 50 periodos, ¿sí? En temporalidad semanal. Entonces, si nos damos cuenta, ya tuvo en lo que fue en el mes de enero del 2026, tuvo un primer rechazo sobre la media móvil de 20 periodos en temporalidad semanal, que es la vela azul. Sobre el mes de abril del 2026, tuvimos un nuevo rechazo sobre esa media móvil de 20 periodos en temporalidad semanal. ¿Sí? En este momento, ¿dónde va en qué parte va la media móvil de 20 periodos? Está acá sobre los $2,000. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Que el precio en Ethereum venga a buscar nuevamente esta zona, ¿sí? Y la media móvil de 20 periodos le sirva como resistencia, ¿sí? Entonces, la probabilidad más alta es que el precio venga a buscar esta zonita. Por eso,
por ahora no es recomendable buscar shorts, ¿sí? En donde se encuentra el precio en este momento, porque pues no sabemos la volatilidad que tenga el mercado y puede que pues vaya a buscar esa zona durante hoy, mañana, pasado mañana, ¿sí? Entonces, la idea es que el short se va a buscar en este punto, ¿sí? En la zona de los $2040 para Ethereum, ¿listo? Teniendo en cuenta que ya lo ha hecho 2 veces y ahí puede ser una tercera vez la probabilidad que desde acá tenga un nuevo eh, movimiento bajista importante, ¿cierto? Que de este punto tengamos un nuevo impulso bajista, ¿vale? Para Ethereum, ¿listo? Entonces, ya teniendo en cuenta el punto, la zona impacto o la zona fuerte de Ethereum, ¿sí? Vamos a revisar en temporalidades ya más bajas. Eso fue en temporalidad semanal. Entonces, vamos a revisar, por ejemplo, en temporalidad diaria que tenemos nosotros, que teníamos acá, ¿cierto? Se frenó el precio, tuvimos un retroceso, tuvimos un nuevo impulso, en donde nos generó un bajo más bajo que el anterior, ¿cierto? Con velas envolventes, por lo cual el alto fuerte, ¿cierto? La resistencia fuerte de Ethereum está en temporalidad de 4 horas, está sobre esta zona, ¿cierto? Pues acá estamos en diario, pero esto sería una estructura que confluye tanto en el diario como en H4. Entonces podríamos decir que también puede ser un alto fuerte en temporalidad, un strong high del diario, ¿cierto? Que confluye también con H4. Listo. Entonces, acá hay una probabilidad, pero igual el precio podría inclusive pues ir más arriba, pero acá hay una alta probabilidad teniendo en cuenta pues que ya anteriormente ha hecho sus retrocesos llegando a la media móvil de 20 periodos como lo mostramos anteriormente en la temporalidad semanal, ¿cierto? La temporada semanal. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? El precio nos hizo, ¿cierto? Llegó a este punto, se frenó, nos hizo un retroceso, nos hizo un nuevo impulso, pero si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Acá nosotros, ¿qué tuvimos? Tuvimos, el precio se frenó, tuvimos un retroceso, ¿cierto? Y el siguiente impulso no nos cerró por debajo, o sea, ¿sí? No quebró o no nos hizo un nuevo mínimo, ¿sí? Nos cerró por arriba, ¿vale? A diferencia de, eh, de Bitcoin, ¿sí? A diferencia de Bitcoin, que si nosotros nos damos cuenta, el precio se frenó, nos hizo el retroceso, nos hizo un nuevo impulso, pero el nuevo impulso que nos hizo sí nos generó, y acá inclusive también, mire, ¿sí? En este impulso, él nos hizo el retroceso, ¿sí? Nos hizo, llegó el precio, se frenó, nos hizo el retroceso, y el impulso que hizo sí nos rompió el mínimo, nos hizo un nuevo mínimo con vela envolvente, tanto en temporalidad diaria como pues en H4, ¿sí? En el caso de Ethereum, no fue así. ¿Ven? Mire, el precio no nos hizo un nuevo mínimo en temporalidad diaria, por lo cual esta zona o este alto era un alto sujeto a ruptura, ¿sí? O era, había una alta probabilidad de que rompiera este nivel y fuera a buscar precios más altos. ¿Listo? Entonces, en H4, ¿qué tenemos nosotros? Bueno, no nos hace un mínimo, ¿cierto? Se aguanta el precio acá, por lo cual la probabilidad es que nos fuera a tomar liquidez después de este alto, ¿cierto? Y en donde, si nosotros vemos las ventas, ¿cierto? Donde empezaron a hacer ventas fuertes, pues sobre esta zona. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Que los que entraron acá a vender, ¿sí? Si el precio llega hasta esa zona, defiendan, ¿sí? Esta zonita y vuelvan a vender las posiciones que les quedaron pendientes sobre esta misma zona, ¿vale? Entonces, de acuerdo a esa visión, pues desde mi operativa, pues yo no voy a buscar ningún short por esta zona, ¿vale? Personalmente no voy a buscar ningún short sobre esta zona. Lo que voy a esperar es, si el precio retrocede, poder buscar un long, ¿sí? Incorporarme al long, a ir a buscar hasta esta zonita y en esta zona sí incorporarme al movimiento bajista. Es decir, que el short lo iría a buscar sobre esta zona, ¿vale? Sobre esta zona, más o menos, acá, los 2040.25, ¿sí? Con un stop loss de más o menos un 2,
2.3%, más o menos por arriba del 0.66, o podemos manejar también un stop loss de un 2%, un 2% podríamos manejar también nosotros acá. ¿Sí? Pero lo ideal es por arriba, ¿sí? Más o menos un 2.5% por arriba del 0.66. Y de aquí ir a buscar nosotros una nueva ruptura. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo espero para Ethereum, para el short, ¿sí? En temporalidades macro, es decir, en H4, ¿vale? En donde vamos a buscar nosotros, o en donde yo voy a buscar incorporarme en el movimiento alcista, en el long, si hace un retroceso, porque miren, esta vela, ¿sí? Tenemos una vela con bastante volumen, hay la probabilidad de que retroceda, pero pues lo ideal, ¿sí? El punto más importante de short es este, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí no me atrevo a recomendar ni, ¿sí? O por lo menos personalmente, yo no voy a buscar shorts en esta zona por la volatilidad que tenemos en este momento, ¿sí? Y teniendo en cuenta, pues ya lo que les comenté, que la probabilidad más alta es que el precio retroceda para un movimiento importante desde esta zona, no desde acá. Bueno, entonces vamos a mirar en temporalidades bajas, en 15 minutos. Pues, ¿qué tenemos nosotros? ¿Sí? Pues aquí habíamos hecho nosotros el análisis, ¿cierto? De la entrada. Entonces, vamos a mirar en dónde teníamos nosotros nuestro alto, ¿cierto? En temporalidad H4. Entonces, nuestro alto lo teníamos acá, ¿cierto? En H4. Es decir, este era un alto de H4, un alto, pues no, vamos a colocarlo un alto fuerte, interno, ¿cierto? Un alto fuerte interno dentro de la estructura interna, porque la externa, el alto fuerte, pues está el alto fuerte está acá. Entonces, si nos damos cuenta, entonces si nos damos cuenta, nos quebró ya con vela envolvente, con esta vela de H4 envolvente, ya nos quebró este alto, ¿cierto? Quiere decir que la probabilidad es de continuación alcista, ¿sí? Por este punto. Es decir, esto sería un BOS, ¿cierto? Un quiebre o un nuevo alto, ¿cierto? O un CDC, por decirlo de alguna manera, interno. Este sería un CDC interno para esa temporalidad de H4. Esto es un cambio de carácter temporal, ¿vale? Temporal, ¿listo? Para la temporalidad de H4. Entonces vamos a ver nosotros ya en M15, en donde tenemos nosotros la estructura, ¿vale? Para poder buscar ese long o ese movimiento al alza, ¿listo? Entonces, nosotros teníamos, ¿sí? Veníamos haciendo estos movimientos importantes, miren, hicimos un bajo, ¿cierto? Hicimos un alto, ¿sí? Hicimos un nuevo bajo, temporalidad M15, ¿sí? Y hicimos un nuevo alto, ¿cierto? Entonces, si nos vemos acá, con este movimiento que cerramos acá, hicimos un nuevo alto, ¿cierto? Es decir, este fue, ¿sí? El alto más alto que este punto, ya lo vamos a trazar, y hicimos un mínimo, ¿cierto? Que lo tenemos en este punto. Y ahora estamos haciendo un nuevo alto, ¿vale? Entonces, ese es el movimiento que tenemos nosotros para Ethereum en la estructura en temporalidad M15. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este alto en M15, ¿cierto? Que era el alto fuerte, ¿vale? Este era el alto fuerte en M15, ¿sí? Y este era
esta era la resistencia, ¿sí? Con este movimiento alcista hicimos la ruptura, ¿sí la ven? Entonces con esta vela envolvente cerramos vela con cuerpo, ¿sí? Por lo cual, listo, por lo cual la estructura nos cambia, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos cambia la estructura? Pues ¿sí? Al hacer un nuevo alto, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el responsable de hacer este nuevo alto? ¿Sí? ¿Cuál fue el responsable de hacer este nuevo alto? El responsable de hacer ese nuevo alto fue este, ¿sí? Acá nos quedaría el soporte, ¿listo? Y aquí nos quedaría el alto débil, ¿sí? Aquí nos quedaría el alto débil para ir a buscar nuevos altos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Entonces, ¿qué hubiéramos podido hacer? Trazar un Fibonacci de este punto a este punto, ingresar sobre la zona del 0.66 al 0.88 y pues mantener el stop loss y para arriba, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora? Ya hicimos el retroceso, estamos haciendo nuevo impulso, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que para operar a favor de la tendencia, como ya tenemos un nuevo alto más alto que el anterior, entonces ya la estructura nos cambia. Entonces este soporte ahora nos queda acá, ¿cierto? Ahora nos queda acá, ¿listo? Y el alto débil ahora nos viene a quedar acá, ¿sí? Entonces nos cambia el rango operativo. Es decir, que el precio ahora se debe mover en este espacio, ¿sí? Entre los 1750 y los 1887. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo nosotros esta estructura, ¿yo qué voy a esperar? Si el precio hace un retroceso, voy a buscar incorporarme en el movimiento alcista, ¿sí? Hasta esta zona y allá buscar el short. Entonces vamos a revisar en temporalidad de H4 cuál es la probabilidad. Entonces tenemos nosotros, si nos vemos en H4, ¿sí? Tenemos un retroceso, tenemos un impulso, ¿cierto? Entonces en H4 nosotros tenemos el soporte, ¿sí? o el bajo fuerte en H4, eh, lo teníamos en este punto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el precio viene a hacer retroceso, hace su impulso, pero este impulso, ¿sí? o este movimiento no nos quiebra el alto anterior, sino el que nos quiebra el alto anterior es este. Y el responsable entonces de este quiebre es este punto, ¿sí? Entonces aquí tendríamos nosotros el alto o el bajo fuerte, perdón, de H4. Entonces tendríamos la estructura acá de H4 y en M15 la tendríamos acá. Entonces, si el precio tiene un retroceso, no nos debería romper la zona de M15, o sea, no nos debería cerrar vela envolvente en temporalidad de M15 por debajo de esta zona, ¿sí? Entonces vamos a trazar un FIBO, ¿sí? de todo este movimiento de H4, ¿vale? Para ver en dónde se puede frenar el precio. Entonces, mire, el precio podemos buscar nosotros incorporarnos. Si retrocede, podríamos incorporarnos, ¿sí? al movimiento alcista en Ethereum sobre este punto, sobre el 0.66, o inclusive podría llegar el precio hasta el, hasta el 0.78 de FIBO, que sería por debajo de la estructura, pero simplemente tomar liquidez y volverse a ir al alza, ¿cierto?
Entonces vamos a mirar nosotros, por ejemplo, acá, miren, por ejemplo, acá hay una zona importante, vamos a mirar en temporalidad diaria, ¿qué tenemos nosotros? Y miren qué tenemos nosotros aquí. eh, Tenemos un order block, ¿sí?, en temporalidad diaria que todavía no hemos cerrado, y tenemos el 0.78 de Fibonacci sobre esta zona por debajito de la estructura de M15. Entonces, si el precio retrocede, llega a retroceder, ¿sí?, la probabilidad, ¿sí?, exactamente. Entonces, la probabilidad es que si el precio retrocede, podríamos nosotros buscar ese movimiento alcista aquí por debajo. ¿Listo? Acá en el 0.78, ¿sí?, sobre esta zonita, sobre los 17.48.42. En este caso, este gráfico es de BinX, ¿sí?, pero pues en la mayoría de exchanges pues se puede buscar más o menos en la misma zona, trazando el Fibo desde el impulso de H4 hasta el alto. En el 0.78 se podría buscar el incorporarnos al movimiento alcista, ¿sí?, con un stop loss de no más de un 1.5%, ¿vale? O lo pueden dejar por debajo, un 2% por debajo del alto fuerte en H4, pero yo diría que con un stop loss de más o menos un 1.3% es suficiente. ¿Listo? Entonces, en BinX, si retrocede el precio, esta sería la zona para buscar ese long, ¿sí?, y dejar correr hasta este punto. ¿Listo? ¿Vale? Si por algún motivo, ¿sí?, estamos cerrados, estoy errado, y el precio nos llega a romper M15 y nos llega a romper la estructura H4, entonces cuando haga un retroceso nos podemos incorporar al short porque ya nos iríamos definitivamente al movimiento bajista fuerte. Pero la probabilidad es que el precio siga subiendo. ¿Listo? Pero pues el retroceso, esperar que haga el retroceso, incorporarnos al long. Y si no hace el retroceso, pues la zona de short ya sería arriba, ¿sí? Acá pues no hay nada que nosotros podamos hacer para buscar long porque no tenemos en dónde colocar el stop loss, ¿sí? Entonces sí o sí tenemos que esperar un retroceso para incorporarnos al long. Y en la parte alta se buscar el short. ¿Listo? Ya teniendo claro el panorama para Ethereum, nosotros vamos a buscar en dónde podríamos hacer entradas para el caso de BTC. Y entonces, teniendo en cuenta que Bitcoin, en cuanto a la estructura, tiene una estructura diferente a Ethereum, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos hizo el mínimo, ¿cierto? Nos hizo un alto, pero si nos damos cuenta, Bitcoin sí nos hizo un nuevo mínimo, ¿sí lo ven? Cosa que Ethereum no, ¿sí? Entonces, como si nos hizo un nuevo mínimo, tendríamos nosotros que este sería el alto fuerte, ¿sí?, para BTC, ¿vale? Este sería el alto fuerte para BTC y como nos hizo un nuevo mínimo, este sería el punto a eh, más adelante buscar, pues romper y hacernos buscar nuevos bajos, ¿cierto? Entonces, ¿la probabilidad cuál es? Que Ethereum no nos rompa eh, esta resistencia, ¿cierto? O este alto fuerte. Entonces, ¿en dónde podríamos nosotros buscar un short? Más o menos sobre esta zona donde el precio se desplomó, ¿cierto? En ese punto podríamos nosotros eh, eh, probablemente buscar una zona de short, pero esto va a depender pues de la dominancia que tenga para ese momento Bitcoin, porque pues en este momento la dominancia, si ustedes se dan cuenta, está muy baja porque Ethereum está subiendo, ¿sí?, más que lo que está subiendo Bitcoin. Miren las velas de Ethereum, ¿cierto? Súper grandes. El movimiento es muchísimo más grande. Miren, si nos damos cuenta, por ejemplo, desde el 8 de julio a las 7, hora de Colombia, hasta donde vamos, ha subido un 10.21%, y Bitcoin, de 8 de julio a las 7. Vamos a ver nosotros desde el 8 de julio a las 7, acá,
¿Cuánto ha subido? Mira, Bitcoin ha subido un 5.66. ¿Sí? Y Ethereum, en ese mismo lapso de tiempo, ha subido un 10.21, es decir, casi el doble. ¿Sí? Entonces, es decir, que si se mantiene esa dinámica y Ethereum sube este 19%, ¿sí? Más o menos Bitcoin debería subir, si se mantiene esa dinámica de esa misma dominancia, Bitcoin debería subir más o menos el 50% de esto, es decir, más o menos un 9, casi 10%. ¿Sí? Entonces vamos a ver dónde nos da más o menos ese 9, casi 10%, y nos da en esta zona, ¿sí la ven? ¿Sí? Más o menos sobre la zona de los 67, 67, 200. Es decir, que si se mantiene la dominancia igual a cuando el precio ya esté llegando a estas zonas, podríamos buscar nosotros zona de shorts, ¿sí? Sobre este punto en Bitcoin, ¿sí? Y un stop loss de no más de un 1.2%. ¿Listo? De todas formas, ¿qué es importante? Es importante pues darle seguimiento al precio de Ethereum, ¿sí? A ver si la dominancia se mantiene, porque puede que en cualquier momento cambie la dominancia y pues Bitcoin empiece a subir más fuerte que el resto de criptos, ¿sí? Entonces, el punto clave para buscar la entrada en short en Bitcoin es cuando Ethereum esté llegando a esta zona, ¿vale? Entonces se puede dejar una alerta más o menos por este nivel, ¿sí? Para cuando Ethereum venga llegando a esta zona, revisamos en dónde está llegando BTC. Entonces, si Ethereum está llegando acá, ¿cierto? Por acá esta zonita, y BTC está llegando a esta zonita, pues aquí es un punto importante entonces para buscar el short. Pero si Ethereum está llegando a esta zona y Bitcoin ya rompió, o por ejemplo, si Bitcoin está llegando a esta zona, ¿sí? Me explico mejor, si Bitcoin ya está llegando a esta zona y Ethereum todavía no ha llegado todavía a esa zona, sino que está por acá o por acá, ¿sí? Pues ahí se cancelaría la orden de entrada en short en Bitcoin y habría que esperar hasta que Ethereum termine de subir hasta este punto, ¿sí? Y ahí sí podríamos nosotros ubicar el short para BTC. Pero por ahora, este es un punto importante, de acuerdo a cómo está la dominancia en este momento entre Bitcoin y las criptos. Este podría ser un punto importante de short, pero también tenemos otra probabilidad de buscar short, y es que en semanal tenemos un imbalance, ¿cierto? Tenemos un gap, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en este punto tenemos, en el punto de los 69.000, tenemos un gap en Bitcoin, ¿sí? Entonces es importante esperar al comportamiento del desarrollo del precio de Ethereum, ¿sí? Porque si, lo que les comento, si BTC está llegando a esta zona y Ethereum todavía no está llegando a esta zona, sino va por acá o por acá, entonces la probabilidad es que Bitcoin cambie la dominancia y Bitcoin quiera ir a buscar la liquidez en el gap, y entonces el short ya se haría no acá, sino en el gap, ¿vale? Pero, como les comento, todo depende también pues, del movimiento de Ethereum, entonces hay que irle haciendo seguimiento al desarrollo del precio de Ethereum, ¿vale? Y pues el punto, desde mi punto de vista, el punto más importante para buscar el short en Bitcoin es cuando Ethereum está llegando a esta zona, ¿vale? Entonces, estos puntos es importante que los vigilemos, ¿sí? Acá o acá, dependiendo del movimiento de Ethereum, ¿listo? Pero ahí sería una linda zonita. Pero ahora, si retrocede, entonces ya tenemos claro en dónde incorporarnos al movimiento alcista en Ethereum, ¿cierto? Que es sobre más o menos sobre la zona del 0.88 con un 1.3%, ¿cierto? El 0.88 de todo este movimiento. Ahora vamos a mirar en Bitcoin en dónde nos podemos nosotros incorporar en un movimiento alcista, teniendo en cuenta que la estructura del mercado del precio es diferente a la de Ethereum. Entonces, si nosotros nos damos cuenta por la parte baja, ¿sí? Vamos a mirar cómo está la estructura en temporalidad de M15. Entonces, teníamos nosotros un mínimo, ¿cierto?
porque el precio venía siendo bajos, altos, venía así. Mira. Teníamos un alto, ¿cierto? Un bajo, acá, un alto más alto, nos hizo un bajo, más bajo que el anterior, pero fue y nos hizo un nuevo alto, ¿cierto? Entonces, al hacernos ese nuevo alto, ya retomó la tendencia alcista en M15, aquí habíamos pasado a bajistas, pero con este rompimiento, ¿cierto? Esta ruptura de acá, volvimos a estar alcistas en M15. Entonces, al hacer este movimiento, ¿sí? De hacernos un bajo más bajo, pero de una vez en el siguiente impulso ir a hacernos un alto más alto, nos quedó la estructura en este punto. En este punto nos quedó la estructura de M15. Y el alto débil, el alto a romper, nos quedó acá. ¿Listo? Entonces ahí teníamos nosotros la estructura. ¿Sí? ¿Qué nos quedó por este punto? Tenemos en esta vela de M15, tenemos un order block, ¿sí? Que el precio acá intentó llegar, no llegó, ¿sí? No lo mitigó por completo, acá tampoco, ¿sí? Sobre la base del soporte M15, acá tampoco llegó. Entonces, ¿qué podríamos nosotros buscar? Mire, entonces ya en M15, teniendo en cuenta que este es el alto débil, ¿sí lo ven? Ya nos cerró, ya nos está cerrando, mire, ya nos cerró vela envolvente en temporalidad M15, ya nos cerró vela envolvente. Entonces, la estructura o el soporte nos cambia, ¿cierto? Entonces, el soporte ya no lo tenemos aquí, sino cuál fue el responsable de esa ruptura, este mínimo, ¿cierto? Ya lo tenemos acá. Ya tenemos ahí el mínimo, ahora nos queda un alto débil sobre este punto y el precio, si retrocede, no debería cerrar por debajo, con vela envolvente, por debajo de este punto. Pero seguimos teniendo, ¿sí? Seguimos teniendo este order block que no ha mitigado, ¿sí? Entonces, si el precio retrocede, ¿vale? Si el precio de BTC retrocede, podríamos nosotros buscar incorporarnos a ese movimiento alcista sobre este order block, ¿vale? Que no ha mitigado todavía en M15. Nos podríamos nosotros incorporar a este movimiento por ahí más o menos con un stop loss de no más de un 1%, ¿vale? Esa sería la entrada si el precio retrocede. Si no, pues esto no, acá no hay chances de buscar nosotros, o lo recomendable es no buscar shorts en esta zona porque el precio puede seguir subiendo. Lo recomendable de mi punto de vista, y obviamente esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo, pero es mi opinión, lo ideal es poder buscar o esperar el retroceso e incorporarnos al movimiento alcista y sí buscar las zonas de short en la parte alta, ¿cierto? Sobre los 66, 67 o a la parte alta dependiendo también del precio de Ethereum, ¿no? Como ya lo comentamos anteriormente. Entonces, esta sería la zona de long si tiene un retroceso el precio en BTC, ¿vale? Entonces, ahí están los dos análisis, tanto para Ethereum como para Bitcoin, ¿sí? Lo que yo estoy esperando para operar eh, tanto al alza como a la baja, tomando como referencia, pues, lo que haga Ethereum, ¿vale? Entonces, si Ethereum retrocede a esta zona, pues buscamos el long. Si no retrocede, que se vaya el precio y en la parte alta buscamos el short. ¿Listo? Lo mismo con Bitcoin. Si no retrocede, que siga subiendo, ¿sí? Y en la parte alta, cuando Ethereum está llegando a la zona, pues miramos en dónde va BTC y definimos nuestro punto de entrada. Esto va bien sea acá o bien sea en la parte alta. Y desde allá, sí, dejar correr, ¿sí? Los trades, porque cuando la gente ya
que empiecen a comprar, que porque ya estamos alcistas y demás, es la zona para nosotros buscar ese short e ir a buscar, ¿sí? Como ya lo comenté anteriormente, el piso de Bitcoin, que para mí va a estar sobre la zona de entre los $34,000, ¿sí? Más o menos $34,500 a los $30,000, ¿sí? Por acá más o menos, sobre la zona de los 34,500, más o menos, ¿sí? Por esta zona, acá, sería un probable piso de ciclo de Bitcoin o sobre la zona de los $31,000. Pero acá ya sería un trade espectacular, sería un trade de un 48%, dependiendo pues desde esta zona que cae. ¿Listo? Entonces, esa es el análisis que les quería compartir. Espero pues que esta información les sirva para que pues puedan optimizar su operativa, puedan analizar su plan de trading, puedan hacer los ajustes que consideren pertinentes y recuerden pues siempre el objetivo de operar a favor de la tendencia en temporalidades bajas y pues obviamente también en temporalidades altas. Entonces, como ya lo comenté, la idea es en temporalidades bajas de M15, H1 y H4 operar a favor de la tendencia que en este momento es alcista, pero cuando ya estemos en la parte alta, operar pues a favor de la tendencia mayor, que en diario y en semanal pues estamos, eh, perdón, estamos alcistas en M15 y en H1, ¿sí? Y en temporalidades más altas, H4 diario y semanal, pues estamos bajistas. Entonces, cuando ya se agote el movimiento alcista en temporalidades de M15 y de H1, incorporarnos a la, a la estructura, ¿cierto? A la tendencia de H4 diario y semanal, que es bajista. Pero para mí no es en este punto, sino es en la parte alta, ¿vale? Zonas de 67 o inclusive zonas de $69,000, dependiendo, vuelvo y repito, de lo que haga Ethereum también, ¿vale? Entonces, les agradezco por su atención, espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Si es así, los invito a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que cuando generemos nuevos videos como este, pues tengan ustedes la información de primera mano eh, y puedan pues compararlo o tenerlo presente dentro de su plan de trading y su operativa. Pues a todos y a todas muchas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video.